Hola amigos, buenas tardes. ¿Qué tal el Jueves Santo? ¿Haciendo de penitencia? Bueno, pues hoy he leído una entrevista de Ok Diario. El dirigente de Ok Diario, el periodista Eduardo Inda, haciéndole una entrevista a Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular. Y para mí esto me ha supuesto una penitencia. El líder del Partido Popular se enrolla mucho, como hacen estos políticos, de hablar mucho para decir muy poco, y está dando unas pistas aunque las vayan disimulando. Lo más importante que ha dicho, a mi parecer, es que no quiere pactar con Vox, no quiere reconocer a Vox, no quiere un gobierno con coalición con Vox si le hiciera falta. Y ha dicho que si gana las elecciones quiere gobernar en solitario. Claro, esto de ganar las elecciones también puede suceder sin tener suficiente mayoría. No tener mayoría absoluta o tener una mayoría que incluso con la aritmética parlamentaria no conseguir ser elegido presidente del gobierno, aunque sea el partido más votado. Ha dicho que quiere gobernar en solitario y por tanto, pese a que pinta muy mal al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, lo hace indicando que él es la única alternativa que tiene España frente a este enorme desastre a lo que nos ha llevado Pedro Sánchez. Ha dicho simplemente que quiere gobernar en solitario, lo cual quiere decir, de manera indirecta, a mi modo de entender, que también está por los que pretenden crear un cordón sanitario a Vox, aislando completamente, excluyendo completamente a la formación de Santiago Abascal, que de momento tiene casi 4 millones de votos y también en estos momentos las encuestas le dan un rango de aproximadamente unos 5 millones de votos y aún puede que sean mucho más. O sea que no sería democrático tener que excluir a Vox. He leído esta entrevista a Alberto Núñez Feijóo, que la he encontrado muy engorrosa, que no aporta absolutamente nada en Ok Diario, y aquí os la muestro. ¿La podéis ver? Bueno, pues quiero hablar un poco sobre esto. Para empezar, lo que está diciendo, porque es que no os lo voy a poder comentar todo, pero os voy a comentar lo que me parece lo más relevante. Dice que voy a derogar todas las leyes del sanchismo al 100%. ¿Podéis ver? Que lo pone aquí. Bueno, pues para mí esto me suena a mentira, porque las leyes de Pedro Sánchez, muchas indirectamente las ha estado apoyando Alberto Núñez Feijóo. Además, hay que tener en cuenta que en política en España últimamente se ha perdido mucha soberanía y se ha entregado mucho poder a Bruselas, a la Comunidad Europea, a los que formamos la Unión Europea. Y en todas las leyes, en todas las disposiciones, por no decir al 100%, en casi todas, pues Partido Socialista de Pedro Sánchez y Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo votan aparentemente lo mismo. En la Unión Europea, en la Comisión Europea, manda Ursula von der Leyen, una política que no ha elegido nadie y que forma parte del Partido Popular Europeo. Y su alumno más ventajado, el político con que mejor se entiende Ursula von der Leyen, es precisamente con Pedro Sánchez. Y todas las leyes que se están votando en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, y las decisiones que se toman en la Comisión Europea, Partido Popular y Partido Socialista votan aparentemente lo mismo. Por esto aquí en España de la política no se está hablando demasiado, porque claro, uno y el otro votan prácticamente lo mismo. En consecuencia, Alberto Núñez Feijóo no va a hacer la oposición de esto, no la está haciendo la oposición prácticamente a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se apoya en los otros partidos separatistas, los comunistas y todos estos que facilitaron su investidura. Pero si estos partidos minoritarios en algunas cosas no lo apoya,
Entonces de repente sale Alberto Núñez Feijóo y lo respalda, sostiene a Pedro Sánchez, está haciendo lo posible para que no caiga. ¿Y esto por qué? Porque Pedro Sánchez está aplicando la Agenda 2030 en España y la misión de Alberto Núñez Feijóo iba a ser la misma, aplicar la Agenda 2030 en España. Por tanto, tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo, los dos obedecen al mismo amo encubierto que está detrás de los vestidores. Pero bueno, voy a contestar a una de las preguntas que le había hecho Eduardo Inda a Alberto Núñez Feijóo. Veamos aquí, primero la primera pregunta que dice que va a derogar las leyes del sanchismo al 1000%. Esto es completamente falso, porque ya os lo repito, Partido Popular y Partido Socialista son lo mismo, votan aparentemente lo mismo en Europa y en España prácticamente también, y esto quienes más lo notan son los que están entendidos en política, por mucho que Alberto Núñez Feijóo critique y descalifique a Pedro Sánchez, y lo mismo haga Pedro Sánchez, que siempre utiliza contra Alberto Núñez Feijóo el comodín de la corrupción o pues los desfases del gobierno del Partido Popular, por ejemplo, de subidas de impuestos o de recortes de determinadas prestaciones públicas, de derechos, como había hecho Mariano Rajoy para atajar el déficit de España. Vamos a ver. Pregunta, ¿se cargarán las trabajadas legislativas de este gobierno? Pues, aunque dice que lo va a derogar las leyes del sanchismo, sabemos que no es así. Porque esto podría hacerlo también que hay algunas comunidades autónomas en las que el Partido Popular tiene el poder. Y desde allí también se podrían hacer algo para cuestionar las políticas del sanchismo. Y no las cuestionan. ¿Qué problemas hay en la España del sanchismo? Problemas, la inmigración ilegal, la delincuencia, la pobreza, la inflación que no para de subir, la aplicación de la Agenda 2030 que derriba pantanos, se carga agricultores, ganaderos y pescaderos. Estas políticas de hacer que con la excusa de las emisiones de carbono pues no se pueda circular por interior de las ciudades, los impuestos, son muchas cosas que Pedro Sánchez está haciendo mal y Alberto Núñez Feijóo nunca lo cuestiona, nunca lo critica. Incluso el tema de la censura, el tema de los medios de comunicación comprados por el gobierno, pues todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo no es con la censura. El único que habla bien en el sentido de hacer oposición es Santiago Abascal. En el Parlamento lo vemos, Santiago Abascal habla muy claro. Cuando tiene su turno de palabra, su turno de réplica, de todo lo que se debate, de todo lo que las leyes que quiere sacar el gobierno, de todo lo que son las políticas de Pedro Sánchez, Santiago Abascal hace una posición muy a las claras y pone los puntos encima de las 10. Es decir, critica, descalifica, cuestiona la política de Pedro Sánchez y al mismo tiempo habla de las alternativas, habla de lo que se tiene que hacer, cosa que Pedro Sánchez no lo hace. Y aquí le van a preguntar que si lo va a derogar prácticamente al 100%. Y bueno, ven aquí con unas respuestas de lo de la ley de la memoria democrática que se tendría que derogar. Bueno, mira, hablando de ley de la memoria democrática, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, el propio Pedro Sánchez, quiere derribar el santuario del Valle de los Caídos, la Basílica de los Valles de los Caídos. Lo quiere derribar. La cruz más grande que hay de toda la cristiandad, que está en el Valle de los Caídos, lo quiere derribar. Que era un monumento a lo que había ocurrido en una época en la que España se enfrentaba una contra la otra. Nos estábamos matando unos contra los otros. Y bueno, se produjeron víctimas, caídos, y la forma de honrar a estos caídos, tanto del bando nacional como del bando republicano, fue la construcción de esta basílica del Valle de los Caídos, de las que muchos presos republicanos pues remidieron sus penas, tuvieron unas oportunidades de ganar dinero y de rebajar sus penas, por ejemplo. Pero ha quedado como un monumento de una arquitectura impresionante,
la cruz más grande de toda la cristiandad, 120 metros, donde hay una cruz así, y una enorme basílica que es una auténtica joya artística, aunque ya digamos que es algo, se le da un valor religioso que en España no tenemos que olvidar que históricamente somos muy católicos. Pues Alberto Núñez Feijóo pues no está diciendo, oye, Pedro Sánchez, el Valle de los Caídos no se toca, la basílica no se derriba, la cruz del Valle de los Caídos no se derriba. No lo vais a oír en ningún momento a Alberto Núñez Feijóo cuestionarle esto a Pedro Sánchez. Y bueno, aquí habla de golpe de Estado. Si Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, está cuestionando a los jueces, los está juzgando a los jueces, los está descalificando, los está criticando de que hacen unos juicios sesgados. Pero esto, pues el propio Partido Popular tampoco está criticando o haciendo oposición al gobierno que la está tomando contra los jueces. Además, son los que se pusieron de acuerdo en la configuración del Tribunal Constitucional, en los cuales colocaron a supuestos magistrados que más que jueces son políticos. O sea que lo que está respondiendo aquí Alberto Núñez Feijóo no acaba de gustarme, porque las respuestas que da es de marear la perdiz. Bueno, aquí habla de la relación con Vox. Pregunta, si usted es el próximo ganador de las elecciones generales, como dicen las encuestas, necesitará los votos de Vox. ¿Les meterían en el gobierno si les exigen a cambio de su apoyo? Haz una respuesta de bla 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 que no contesta. Luego, Eduardo Inda insiste. La pregunta, le insisto, ¿metería a Vox en el gobierno? Y al final, pues, Alberto Núñez Feijóo acaba diciendo que quiere gobernar en solitario. O sea, es la indirecta de decir que no quieren pactar con Vox, que no quieren meter a Vox en el gobierno. Y también de decir que pactarían con Partido Socialista. Ya de todos los que estamos bien informados de la política, sabemos que Alberto Núñez Feijóo prefiere más pactar con Partido Socialista que con Vox. Y esto se ha visto. Ya últimamente, cuando el Pedro Sánchez se le estaban escapando los apoyos para cualquier iniciativa parlamentaria, sale el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y lo rescata, lo respalda, lo cual es una auténtica vergüenza lo que está haciendo, porque es una traición a sus votantes. Pedro Sánchez tiene que caer. El propio Alberto Núñez Feijóo lo acusa de corrupción, de desgobierno, de hacerlo todo mal. Pero cuando se da la ocasión de que Pedro Sánchez pueda caer, viene Alberto Núñez Feijóo y lo apuntala para que no caiga. Vaya cara que tiene Alberto Núñez Feijóo. Pero aquí hablaba sobre lo de la huelga de Ábalos en el Parador. Bueno, sabemos de los casos de corrupción del exministro José Luis Ábalos, del caso Aldama, del caso Coldo, también sabemos del caso Berni, y sabemos pues que a través de todos estos casos se han descubierto varios casos de corrupción. Tanta corrupción hay que también salpica a la mujer de Pedro Sánchez y al hermano de Pedro Sánchez y a varios ministros, por ejemplo a Marlaska o por ejemplo a Salvadorilla, que ahora es presidente de la Generalitat, o a Ángel Víctor Torres, que ahora es ministro y antes había sido presidente de Canarias. Pues de este tema, con tanta corrupción, que es un asco tremendo, tanto robar el dinero de los españoles, Pedro Sánchez ya tendría que dimitir o por lo menos hacerle caer. Y Alberto Núñez Feijóo, cuando se presenta la ocasión, nunca está con esto, para que lo tengáis claro. Bueno, aquí habla de las prostitutas con dinero público, que no sé si lo va a depurar porque los casos del Partido Popular también hay muchísimos casos de corrupción. Tanto Partido Popular como Partido Socialista se han salpicado de muchos casos de corrupción que, aunque siempre pues atacan uno al otro con temas de corrupción, pues cuando baja el telón parece que se están apoyando
yo te tapo con esto o yo te sostengo con esto a cambio de que tú hagas lo mismo conmigo en los supuestos casos de que tengamos que encarar un caso de corrupción. Aquí también le preguntan sobre el apoyo del PNV y Junts en una noción. Si lo podéis ver aquí. Bueno, hablando de PNV y de Junts para aprobar una noción de censura que permitiera pues, a Pedro Sánchez caer del gobierno, se le han dado varias ocasiones para hacerlo. Vox ya ha presentado por lo menos 2 mociones de censura para hacer caer al gobierno y no las ha ido bien. También se podía presentar el propio Alberto Núñez Feijóo en una moción de censura, pues pidiendo los votos de PNV y de Junts. Ya sabe que tendría el apoyo de Vox, porque Vox, a pesar de estar muy maltratado por el Partido Popular, pues es importante para Vox que no gobierne el socialismo en España, que no gobierne Pedro Sánchez, que ha conllevado muchísimos males. Pues ha tenido muchas ocasiones de hacerlo y no lo ha hecho. Vamos aquí, más cosas que le preguntan. Bueno, pues hablando, me acuerdo de la entrevista que he leído, que decía que bueno, que Vox nos está atacando mucho, que ellos son muy amables con Vox y estas historias que no nos lo queremos, que les retiraron el apoyo en comunidades autónomas. Pero vamos a ver, en las comunidades autónomas había un pacto entre Vox y Partido Popular. Y a cambio de esto, pues consiguieron la presidencia de distintas comunidades autónomas. Entre las cosas que pedía, por ejemplo, y se comprometieron, era que no apoyarían la inmigración ilegal o no darían subvenciones a los sindicatos, a estos liberados, a estos come gambas que viven del cuento y que no están para nada por los trabajadores. Y no lo cumplieron. Salieron del gobierno, se mantuvieron los del Partido Popular con mayoría simple y continuaron dando subvenciones a sindicatos y ahora pues se reparten los menas o la inmigración ilegal. No ponen ningún tipo de trabas, no cuestionan para nada la inmigración ilegal y parecen interesados que haya inmigración ilegal para que vengan a reemplazarnos a los españoles, hagan que perdamos nuestra identidad y por ejemplo el Islam se vaya extendiendo cada vez más en España hasta el punto de que incluso ni siquiera apoyan la religión católica. Se nota mucho, los presidentes autonómicos del Partido Popular apoyan mucho a la inmigración, dedican muchos recursos de la comunidad autónoma para la inmigración o para los menas. Por ejemplo, cuando hay muchos españoles necesitados, el dinero público hace falta para otras cosas más importantes, como por ejemplo para los enfermos de ELA, para los dependientes, para los discapacitados, para los problemas que hay en la sanidad, que las citas te la dan para muchos días. O si quieres cooperarte o que te vea médico especialista, te dan para varios meses. Y cada vez se está poniendo peor. Y el trabajo, si dejas entrar mucha inmigración, pues se tiene que compartir con los nacionales. Es decir, que a los nacionales nos cuesta más encontrar trabajo, porque hay toda esta inmigración que pone en peligro el trabajo de los españoles. Y hay muchísimas cosas. Y en esto está el Partido Popular. ¿Por qué el Partido Popular hace estas cosas? De tanto apoyo a la inmigración. De no decir ni mu con el tema de los ocupas. De no decir nada con el tema de esta persecución que está sufriendo el turismo. De no hacer nada contra estas políticas que atentan contra agricultores, ganaderos, pescadores, con las políticas de los impuestos, que tampoco hacen nada ni dicen nada. ¿Por qué el Partido Popular hace esto? Pues porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista de Pedro Sánchez son exactamente lo mismo. Y por esto, pues, Alberto Núñez Feijóo dice que quiere gobernar en solitario. Es la manera indirecta de decir que no quiere a Vox en el gobierno. Sí quiere su apoyo, pero no quiere en el gobierno. Porque sabe que no va a hacer las peticiones de Vox. Y Vox, si la apoya, será para impedir
que haya un gobierno del Partido Socialista que además esté en coalición con los comunistas. Aquí en España somos el único país de Europa en que un partido socialista gobierna como el comunista, que es un partido más dictatorial. Pues esto, Alberto Núñez Feijóo lo ha dejado claro. En resumen, en conclusión, que deja las claras que para él, a su derecha, no hay oposición, porque no existe espacio político, que es donde está Vox. Y a su izquierda está el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que teóricamente es su enemigo electoral, pero políticamente es su aliado, porque ambos comparten la Agenda 2030 y si gana Alberto Núñez Feijóo va a hacer la misma política que está haciendo Pedro Sánchez. Puede decirse a las claras que el Partido Popular es prácticamente Partido Socialista. Incluso es un Partido Socialista más aún a la izquierda de lo que era el Partido Socialista de Felipe González, que en comparación con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, el Partido Socialista de Felipe González aún era mucho más moderado. Y así están están las cosas. Y esto lo digo porque muchos de los votantes del Partido Popular os vais a sentir engañados. O vais a ir a votar otra vez al Partido Popular y seréis completamente engañados. Problemas que hay en España en estos momentos: la inmigración ilegal, la enorme inflación que ha sido provocada por el gobierno, no se dejan competir a las empresas, los brutales impuestos, la muchísima delincuencia que no se la persigue para nada, se vive muy bien seguro, y los servicios públicos cada vez más deteriorados, y que nos quieren imponer una agenda, la Agenda 2030, que nos quita muchas libertades y nos quieren controlar mucho y nos van a esclavizar prácticamente. Y ante una situación así que entran todos estos males, Pedro Sánchez debería de caer y que tomara las riendas del país alguien que solucionara todos estos problemas que Pedro Sánchez nos va agravando cada vez más. Ahora bien, sabemos que Pedro Sánchez ha hecho mucho mal a España, no solo con todo esto que os he enumerado, también ha venido a España, la ha troceado, la ha dividido aún más, ha hecho unas políticas injustas de que estas comunidades autónomas se le condonan sus deudas, a esta se la favorece, a esta se le da más inversiones, a esta no, según pues los apoyos que tiene políticos de separatistas. O sea, también ha llevado a dividir mucho más a España, dejando muy aparcado el sistema, el sentido del patriotismo. Y ha hecho que la administración cada vez vaya creciendo más, cada vez hay más burocracia, cada vez hay más funcionarios. Y todo en general la sociedad española va cada vez más. Fijaos en el trabajo, cada vez más gente toma bajas, cada vez hay más absentismo, cada vez se lo pone más complicado a los empresarios. Tener que pagar más en cotizaciones, tener que pagar más con impuestos, colales más normativas que dificultan su trabajo en el día a día. Creando más inseguridad, metes menos a cualquier pueblo, ya allí ya es un pueblo inseguro, ya empieza a aparecer la criminalidad y se convierte en algo normalizado. O los ocupas que te pueden ocupar tu vivienda. Quieres irte de vacaciones y al regreso te encuentras como unas ocupas, que no le hacen absolutamente nada, que te va a costar un dineral que ni siquiera vas a poder pagarte para emprender unas acciones judiciales a través de abogados, que te van a poner todo tipo de trabas, porque cuando ya parece que puedes conseguir las cosas, ya el gobierno de Pedro Sánchez te mete otra ley que te pone otra traba más para dejarte como estás, que es completamente desamparado. Y claro, un gobierno así tiene que caer, hay que hacerlo marchar, porque cada vez nos está llevando a por peor. Y nos están engañando en todos los sentidos. Nos están manipulando con la televisión, nos están engañando con los medios de comunicación. Y además quieren imponer censura incluso en internet, en los influencers, en que no puedan pues publicar cosas, exponer sus puntos de vista, sus opiniones, divulgar la verdad. Hay algunos canales de YouTube que las noticias, que son prácticamente unos noticieros, porque las noticias que da son las noticias que no salen en las televisiones convencionales, las que vemos habitualmente,
que detrás tienen, digamos, el aparato de propaganda del gobierno de Pedro Sánchez. Os quiero decir con esto que los que vayan a votar a Alberto Núñez Feijóo para votar a Pedro Sánchez vayan a quedar tremendamente decepcionados. Alberto Núñez Feijóo no va a dialogar absolutamente nada de las políticas que ha hecho Pedro Sánchez, sino todo lo contrario, las irá favoreciendo aún más, las irá implementando aún más y acabaremos peor. Y es que el Partido Popular, que ahora está en manos de Alberto Núñez Feijóo, ya no es el partido que fundó Manuel Fraga Iribarne. Manuel Fraga Iribarne, si hoy estuviera vivo, creo que estaría en Vox. Hubiera dejado el partido que ha fundado, el Partido Popular, y se iría a Vox, al partido de Santiago Abascal. No tenemos que olvidar que Santiago Abascal antes había pertenecido al Partido Popular, cuando el Partido Popular era un partido conservador, un partido que respetaba el libre mercado, un partido que con nociones liberales de la economía. En la actualidad se ha convertido en un partido socialista, en el partido de la dictadura de la Agenda 2030, el partido del crimen prácticamente, que favorece a los delincuentes. En esto se ha convertido en la actualidad el Partido Popular. ¿Qué pasará aquí en España? En España hay mucha desinformación. El electorado está muy desorientado y también está muy decepcionado porque ve que las condiciones de España no mejoran. Y puede que Vox vaya a conseguir muchos más votos, pero si Vox no consigue los suficientes votos para formar gobierno, si no consigue la mayoría absoluta, pues no va a cambiar gran cosa en España, incluso puede que empeore. Entonces, si Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones, es posible que acabe pactando con el Partido Socialista y se sostendrá así para que siga aplicando la Agenda 2030 que va a llevar a España al destrozo, va a llevar a España a una ruina total, aunque creo que como pueblo vamos a sobrevivir con esto también, como siempre nos hemos salido de todo. Y mientras va a ocurrir esto, cuando Alberto Núñez Feijóo gobierne y demuestre que es un dictador, no tenemos que olvidar que nos quería meter la vacuna por la fuerza en Galicia y quería quitarnos los coches a los que tuvieran más de 10 años y no cuestiona nada de la política de Pedro Sánchez porque no le hace oposición prácticamente. Pues si Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones y llega a ser presidente del gobierno, podría hacer políticas peores que las de Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué puede ocurrir? En el resto de Europa, el Partido Socialista ya ha quedado a un nivel residual. Antes tenía muchos votos y cada vez tiene menos votos. O sea que la gente no quiere que el Partido Socialista vuelva al poder. Y esto ha ocurrido pues en Francia, en muchos países europeos, en Italia. Ha ocurrido también, por ejemplo, en las recientes de Alemania, que también ha bajado mucho el Partido Socialista. Y aquí en España puede ocurrir algo parecido. El Partido Sanchista, el Partido Socialista Obrero Español, bajará muchísimo de votos y los españoles, como el más recuerdo que tienen de Zapatero, de Pedro Sánchez, que llevaron a España a la ruina, cada vez a por peor, cuando vean que Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular, sigue con las mismas, hace lo mismo, es posible que aquellos que votaron al Partido Popular al final acabarán votando a Vox. Y cuando Vox llegue al gobierno, pues empezará este cambio que España necesita. Se empezará a atajar la delincuencia, se acabarán las ocupaciones, la inmigración ilegal será de vuelta. Si los musulmanes no respetan nuestras costumbres y nos imponen las suyas, serán deportados. Bajarán los impuestos. Los sindicatos no van a recibir subvenciones. Las ONGs tampoco. La administración pública se va a reducir mucho, se va a adelgazar mucho. En este sentido, muchas cosas van a mejorar. Aunque otra parte de la población que chupaba mucho del sanchismo, de las políticas socialistas, pues son los que van a quedar perjudicados. Ya luego os digo, Manuel Fraga, en mi opinión, Manuel Fraga Iribarne, el creador del Partido Popular, si estuviera vivo, creo que hoy estaría en Vox y no recomendaría a los votantes del Partido Popular que votaran a Alberto Núñez Feijóo. Manuel Fraga Iribarne, creo, recomendaría que se votara a Vox.
recomendaría que se votara a Santiago Abascal. Y es algo que tenéis que tener en cuenta. Bueno, amigos, pues esta entrevista a Alberto Núñez Feijóo está en el OC Diario, por si la queréis ver. Es bastante aburrida, no aporta nada nuevo. Y lo único que aclara es que no piensa pactar con Vox, que no quiere a Vox en el gobierno y que está por hacer un cordón sanitario en la que se excluye a Vox, pero no va a excluir ni a los comunistas ni a los separatistas. Y en todo caso, siempre va a preferir más pactar con los partidos socialistas en vez de con Vox. ¿Por qué? Porque el Partido Popular se ha degenerado. El Partido Popular ya no es el Partido Popular que era antes, con Manuel Fraga. Ya no es el Partido Conservador. Se ha convertido en un Partido Socialista. Y el Partido Socialista, que ahora comanda Pedro Sánchez, ha virado más a la izquierda. Ahora es, digamos, más comunista, más dictatorial, más estatalista, más de tener controlados a todos los ciudadanos y privarnos de las libertades. En esto ha derivado el Partido Popular. Lo repito, opino que si Manuel Fraga Iribarne estuviera vivo, se pasaría a Vox. O bien, arreglaría un Partido Popular, expulsaría a todos los socialistas, expulsaría a Alberto Núñez Feijóo, a Esteban González Pons, a Borja Semper, a Cuca Gamarra. Hubiera expulsado a Pablo Casado, que también está en la misma línea que Alberto Núñez Feijóo. Creo que hubiera depurado el Partido Popular. Y a hora de formar gobierno, si no hubiera sacado suficiente mayoría, seguro que hubiera pactado con Vox, como el partido de Santiago Abascal, antes que pactar con el Partido Socialista. Esto es lo que yo opino que hubiera hecho Manuel Fraga Iribarne. Y esto, pues, los votantes del Partido Popular, a ver si os dais cuenta de esto. A ver si os dais cuenta que el Partido Popular ya no es el Partido Popular de Manuel Fraga. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo es un partido socialista más, que no se llama Partido Socialista, pero es un partido socialista. Los conservadores, los patriotas, los que están con la identidad española, los que están con los valores de la libertad, los que están contra la delincuencia, los que están contra la inmigración ilegal, los que están contra los chiringuitos feministas que quitan los derechos de los hombres para darlos a todas las mujeres de manera injusta. Pues estos que son así están en Vox ahora. Y esto es en el lugar donde estaría Manuel Fraga Iribarne. Bueno, amigos, nada más. Hasta el próximo vídeo. Que tengáis muy buena tarde. Adiós.